Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, hacia una época donde el destino de imperios enteros se decidía en el filo de una estrategia y no solo en el choque del acero. Estamos en la China del siglo V antes de nuestra era, un periodo de caos absoluto conocido como los reinos combatientes. En este escenario de fragmentación y conflicto constante, surgió una figura cuya sombra se proyecta hasta nuestros días con una fuerza inusitada. Su nombre es Sun Tzu, el autor de El arte de la guerra. Pero antes de sumergirnos en sus tácticas, debemos plantearnos una pregunta que ha desconcertado a historiadores durante siglos. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Fue un general de carne y hueso que caminó por los campos de batalla de la antigua China? ¿O es acaso un mito, una personificación de la sabiduría colectiva de una era? La intriga comienza aquí, porque para entender cómo ganar sin pelear, primero debemos descifrar el enigma de su propia existencia. La historia nos cuenta que Sun Tzu sirvió al rey Helú del estado de Wu. Sin embargo, los registros son esquivos y están llenos de lagunas que la arqueología y la filología moderna intentan llenar. Lo que hace que su figura sea tan fascinante es que, a diferencia de otros grandes líderes militares de la antigüedad que buscaban la gloria a través de la conquista brutal y el derramamiento de sangre, Sun Tzu propuso algo revolucionario y casi contradictorio para su tiempo: la supremacía del intelecto sobre la fuerza bruta. Para él, la mayor victoria es aquella que se logra antes de que el primer soldado ponga un pie en el terreno. Esta filosofía no nació de la comodidad, sino de la observación profunda de la naturaleza humana y de la fragilidad de los estados. En un mundo donde un solo error táctico significaba la aniquilación de una cultura entera, Sun Tzu comprendió que el conflicto es una herramienta de último recurso, una enfermedad que debe tratarse con la precisión de un cirujano. Adentrémonos en la atmósfera de aquel entonces. China no era la nación unificada que conocemos hoy, sino un tablero de ajedrez gigante compuesto por estados rivales que luchaban por la hegemonía. El aire estaba impregnado de incertidumbre. En las cortes, los espías se movían como sombras, y en las fronteras, el sonido de los tambores de guerra era una constante. Fue en este entorno de máxima presión donde se destilaron las tres lecciones que componen su obra maestra. Pero hay algo que debemos dejar claro desde el principio por respeto a la veracidad histórica. El arte de la guerra no es un manual de violencia, es, en esencia, un tratado sobre la preservación. Sun Tzu argumentaba que el costo de la movilización de un ejército es tan astronómico que puede arruinar la economía de una nación incluso si ésta resulta victoriosa. Por lo tanto, la verdadera maestría reside en desbaratar los planes del enemigo, en romper sus alianzas y en minar su voluntad de lucha sin necesidad de un enfrentamiento directo. Esta premisa nos lleva a uno de los conceptos más profundos y vigentes de su doctrina: el engaño. Sun Tzu afirmaba que todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Cuando somos capaces, debemos aparentar incapacidad. Cuando estamos cerca, debemos hacer creer que estamos lejos. Esta no es una apología a la mentira por la mentira misma, sino un análisis de la percepción. En la mente de Sun Tzu, la batalla no ocurre en el campo de lodo y sangre, sino en la mente del oponente. Si logras controlar lo que tu adversario percibe, habrás controlado sus acciones y, por ende, su destino. Es un juego de espejos donde la realidad es secundaria frente a la apariencia. Esta visión psicológica de la estrategia es lo que separa a Sun Tzu de cualquier otro pensador militar. Mientras otros se enfocaban en el tamaño de las falanges o la calidad de las armaduras, él se enfocaba en el miedo, la duda y el orgullo del general enemigo. Para comprender la magnitud de su influencia, debemos observar cómo sus enseñanzas han sobrevivido a la censura del tiempo. Durante siglos, sus textos fueron guardados como secretos de Estado, transmitidos solo a los elegidos que debían dirigir los ejércitos imperiales. No fue hasta mucho después que el mundo occidental descubrió estas páginas, quedando asombrado por la modernidad de sus conceptos. Hoy en día, la veracidad de su impacto es innegable. Sus principios se aplican en la resolución de conflictos diplomáticos, en la competencia de mercados globales y en el crecimiento personal. Pero, ¿cómo es posible que un texto escrito en tablillas de bambú hace más de 2000 años siga siendo la brújula para los líderes del siglo XXI? La respuesta reside en que Sun Tzu no escribió sobre tecnología militar, la cual queda obsoleta en cuestión de años.
Él escribió sobre la naturaleza humana, la cual permanece inalterable a través de los milenios. El suspenso de su narrativa también se encuentra en sus anécdotas, como la famosa prueba de las damas de la corte. Se dice que el rey de Wu, queriendo probar las habilidades de Sun Tzu, le preguntó si sus principios podían aplicarse incluso a quienes no tenían entrenamiento militar. Sun Tzu aceptó el reto y organizó a las concubinas del rey en 2 unidades. Cuando las mujeres se rieron y no siguieron las órdenes, el general no culpó a las subordinadas, sino a la falta de claridad de las instrucciones del líder. Tras repetir las órdenes y enfrentar una segunda negativa, Sun Tzu ejecutó una acción disciplinaria que dejó claro que en su sistema, la ley y el orden están por encima de los caprichos personales, incluso los del monarca. Esta historia, aunque rodeada de leyenda, subraya un pilar fundamental de su pensamiento. La disciplina y la estructura son la columna vertebral de cualquier organización exitosa. Sin ellas, el talento y los recursos son desperdiciados. A medida que avanzamos en este análisis, es vital mantener un vocabulario que honre la integridad de la información. No estamos aquí para glorificar el conflicto, sino para estudiar la sabiduría necesaria para evitarlo. Sun Tzu veía la guerra como un mal necesario que debe ser gestionado con la máxima cautela. Sus advertencias sobre el agotamiento de los recursos y el sufrimiento de la población civil son de una ética sorprendente para su época. Él entendía que un líder que prolonga un conflicto innecesariamente no es un héroe, sino un fracaso para su pueblo. La veracidad de esta afirmación se ha comprobado en innumerables ocasiones a lo largo de la historia moderna, donde naciones poderosas se han visto desgastadas por no saber cuándo o cómo retirarse de una situación desfavorable. Otro aspecto crucial que exploraremos en este bloque es la relación de Sun Tzu con el terreno. Para él, el entorno no es un obstáculo, sino un aliado o un enemigo silencioso. Clasificó los terrenos con una precisión científica, analizando cómo el clima, la geografía y la logística dictan las probabilidades de éxito. Esta atención al detalle nos muestra a un hombre que no dejaba nada al azar. La suerte, para Sun Tzu, es simplemente el nombre que los ignorantes le dan a una preparación meticulosa. La intriga de su método radica en que, para el observador externo, sus movimientos pueden parecer erráticos o pasivos, pero en realidad, cada paso es una pieza de un plan maestro destinado a posicionarse de manera invulnerable antes de actuar. La noción de ser como el agua es quizás la metáfora más famosa asociada a su filosofía, popularizada siglos después por otros pensadores, pero con raíces profundas en el arte de la guerra. El agua no tiene una forma fija, se adapta al recipiente que la contiene y encuentra el camino de menor resistencia para desgastar la roca más dura. De la misma manera, el estratega exitoso no se aferra a planes rígidos. La adaptabilidad es la clave de la supervivencia. En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, esta lección de Sun Tzu resuena con una claridad asombrosa. Aquellos que se mantienen estáticos frente a las mareas del cambio están condenados a romperse, mientras que aquellos que fluyen con las circunstancias encuentran oportunidades donde otros solo ven desastres. Es importante destacar que la información presentada aquí se basa en las traducciones más respetadas y en los estudios de sinólogos que han dedicado sus vidas a desentrañar estos textos. La censura de mitos infundados es necesaria para llegar al núcleo de la verdad. Sun Tzu no era un mago ni un adivino, era un observador implacable de la causalidad. Entendía que si A sucede, B es la consecuencia probable. Al dominar las variables de la situación, podía predecir el resultado con una exactitud que para sus contemporáneos parecía sobrenatural. Esta es la base de su veracidad, el análisis lógico llevado a su máxima expresión. Al cerrar este primer bloque de nuestra exploración, nos quedamos con una imagen de Sun Tzu que trasciende al general de campo. Lo vemos como un filósofo del orden, un maestro de la psicología y un arquitecto de la paz a través de la preparación para el conflicto. La pregunta que queda flotando en el aire y que resolveremos en los siguientes segmentos es cómo estos principios fueron puestos a prueba en las batallas reales de la historia y cómo tú, en tu vida cotidiana, puedes utilizar esta sabiduría milenaria para triunfar en tus propios desafíos sin necesidad de crear fricciones innecesarias. El misterio de Sun Tzu apenas comienza a revelarse.
y lo que descubriremos a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre la victoria y el poder. Prepárate, porque entraremos en el corazón de las 3 elecciones, donde cada palabra tiene el peso de un imperio y cada silencio, la profundidad de una estrategia maestra. La relevancia de Sun Tzu no se limita a las fronteras de China. A lo largo de los siglos, su obra ha viajado por las rutas de la seda, ha cruzado océanos y ha sido traducida a casi todos los idiomas imaginables. Es fascinante pensar cómo un conjunto de consejos destinados a un rey en un rincón de Asia se convirtió en la lectura de cabecera de generales en la Primera y Segunda Guerra Mundial y más tarde en una herramienta indispensable en las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. Esta universalidad es una prueba de la veracidad de sus principios. No importa la tecnología, no importa la época, el conflicto humano siempre sigue los mismos patrones de orgullo, necesidad y percepción. En este documental, nos comprometemos a mantener un estándar de veracidad absoluta, alejándonos de las interpretaciones fantasiosas para centrarnos en lo que el texto realmente dice y en cómo los hechos históricos lo respaldan. La intriga no necesita de invenciones cuando la realidad de la estrategia de Sun Tzu es ya de por sí asombrosa. Cada bloque que construiremos a continuación está diseñado para profundizar en esta red de conocimientos, manteniendo siempre la claridad y el respeto que una figura de esta magnitud merece. La travesía apenas comienza, y el general invisible tiene mucho más que enseñarnos sobre el arte de vivir y ganar en un mundo lleno de desafíos. Para finalizar esta primera etapa de nuestro recorrido, reflexionemos sobre la importancia de la paciencia. Sun Tzu decía que aquel que sabe esperar a que el enemigo se agote a sí mismo será el vencedor. En nuestra cultura de la inmediatez, esta es quizás la lección más difícil de aprender, pero también la más valiosa. El suspenso de la espera, la tensión de la preparación y la liberación de la victoria estratégica son los elementos que componen la narrativa de su vida y su obra. Acompáñame en el siguiente bloque, donde desglosaremos las primeras lecciones prácticas de su tratado y veremos cómo la inteligencia puede derrotar a la fuerza en cualquier escenario imaginable. Continuamos con este análisis exhaustivo. Tras haber sentado las bases sobre la identidad esquiva de Sun Tzu y la atmósfera de los reinos combatientes, es momento de adentrarnos en la arquitectura misma de su pensamiento. El segundo bloque de este documental se sumerge en los cimientos del tratado, analizando por qué la planificación no es solo una fase previa, sino el acto mismo de la victoria. En las próximas líneas, descubriremos cómo la veracidad de sus cálculos matemáticos sobre la logística y la moral transformaron la guerra de un acto de fe en una ciencia exacta. La primera de las 3 elecciones de Sun Tzu se titula La aproximación, pero en realidad trata sobre la computación de la victoria. Antes de mover un solo carro, antes de reclutar a un solo campesino, el estratega debe realizar una evaluación en el templo. En la antigua China, el templo era el lugar de la reflexión profunda, no solo de la oración. Allí, el general comparaba 5 factores fundamentales que determinaban el éxito o el fracaso. El primero de ellos es la doctrina, o lo que hoy llamaríamos el camino moral. Este es un punto donde la intriga política se vuelve vital. La doctrina es aquello que hace que el pueblo esté en total armonía con su gobernante, de modo que lo sigan incluso hasta la muerte, sin temor al peligro. Si un líder no posee la confianza de su gente, si existe una fractura en la moral social, cualquier campaña militar está condenada antes de empezar. La veracidad de este principio se ha demostrado en cada conflicto moderno, donde la falta de apoyo popular ha derribado a ejércitos técnicamente superiores. El segundo factor es el tiempo, pero no visto como una simple medida de horas, sino como la interacción de las fuerzas de la naturaleza. El frío del invierno, el calor del verano y la gestión de las estaciones. Sun Tzu era un naturalista pragmático. Entendía que luchar contra el clima es luchar contra un enemigo invencible. El tercer factor es el terreno. Para el general invisible, la geografía es una entidad viva. Hay distancias fáciles de recorrer y otras que son trampas mortales. Hay terrenos abiertos donde la maniobra es clave y terrenos estrechos donde un puñado de hombres puede detener a miles. La maestría del terreno no consiste solo en conocer el mapa, sino en saber cómo el mapa afecta el cansancio y el espíritu de los hombres. El cuarto factor es el mando,
que define las cualidades del líder: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Es aquí donde Sun Tzu censura la idea del general impetuoso y valiente pero imprudente. La valentía sin sabiduría es solo una forma rápida de morir. Finalmente, el quinto factor es la disciplina, que se refiere a la organización logística, la jerarquía y la gestión de los suministros. Cuando estos 5 factores se analizan con objetividad, el resultado de una batalla puede predecirse con una precisión escalofriante. Sun Tzu decía que el general que gana una batalla hace muchos cálculos en su templo antes de que se libre el combate. El general que pierde hace pocos cálculos. Es la diferencia entre la planificación profesional y la esperanza ciega. En este documental, queremos enfatizar que la veracidad de Sun Tzu radica en su rechazo a la suerte. Para él, la suerte es el pretexto de los incompetentes. La intriga de la guerra reside en que, aunque los cálculos sean exactos, deben mantenerse en el más absoluto secreto. La discreción es la armadura del estratega. Si el enemigo conoce tus cálculos, puede alterarlos. Por eso, el silencio y la seguridad de la información son pilares que Sun Tzu defiende con ferocidad. Pasando al segundo capítulo de su obra, La conducción de la guerra, nos enfrentamos a una realidad económica que muchos historiadores románticos suelen ignorar. Sun Tzu fue quizás el primer economista de la defensa. Él comprendía que la guerra es un agujero negro para los recursos de un Estado. Detalla con precisión el costo de mantener 1000 carros rápidos, 1000 carros pesados y 100.000 soldados. Habla del precio del forraje, del mantenimiento de las armaduras y del costo del transporte. Su advertencia es clara y directa. Nunca ha existido una nación que se haya beneficiado de una guerra prolongada. Esta es una verdad universal que resuena con fuerza en la actualidad. La victoria debe ser rápida. Si el asedio se extiende, las armas se embotan, el entusiasmo se desvanece y el tesoro del Estado se agota. Entonces, incluso si logras la victoria militar, tu Estado quedará tan debilitado que otros vecinos aprovecharán tu vulnerabilidad para atacarte. Ganar una guerra que te deja en la quiebra no es ganar, es simplemente una derrota pospuesta. En este punto, el guión debe ser muy claro sobre la filosofía de la conservación de Sun Tzu. Él sugiere que lo mejor es capturar el país del enemigo intacto. Destruirlo es de un valor inferior. Capturar un ejército entero es mejor que aniquilarlo. Esta visión es profundamente ética y práctica a la vez. Al evitar la destrucción total, el vencedor puede integrar los recursos y la población del vencido de manera más efectiva. La censura de la crueldad innecesaria no nace de un sentimentalismo moral, sino de una lógica superior. El odio es un combustible que alimenta las rebeliones futuras. Un enemigo que se rinde porque se le trata con dignidad es un activo. Un enemigo que lucha hasta el final porque no tiene otra opción es una tragedia económica y humana. La intriga se intensifica cuando Sun Tzu habla sobre el suministro. Su consejo es alimentarse del enemigo. Cada carro de provisiones tomado del adversario equivale a 20 de los propios, debido al inmenso costo del transporte a larga distancia. Esto nos revela a un estratega que piensa en términos de eficiencia absoluta. Pero, ¿cómo lograr que el enemigo entregue sus suministros? Aquí entra de nuevo el arte del engaño y la manipulación psicológica. Debes tratar bien a los prisioneros, dice Sun Tzu, para que quieran unirse a tus filas. Debes recompensar a tus soldados con los despojos capturados para mantener su motivación alta. Es un equilibrio constante entre la disciplina férrea y el incentivo material. La veracidad histórica nos muestra que aquellos líderes que ignoraron estas advertencias económicas sufrieron destinos catastróficos. Pensemos en las campañas de imperios que se expandieron tanto que sus líneas de suministro se rompieron, provocando colapsos internos. Sun Tzu lo advirtió hace 2500 años. La distancia agota al pueblo. Cuando el campesino debe transportar grano a cientos de kilómetros para alimentar al ejército, sus propios campos quedan desatendidos, el hambre se extiende y el tejido social se desgarra. Por lo tanto, el general experto no solo sabe cómo mover tropas, sino cómo proteger la economía de su propio hogar mientras presiona la del oponente. Entramos ahora en uno de los conceptos más fascinantes y rodeados de misterio: la estrategia ofensiva. Aquí es donde Sun Tzu pronuncia su máxima más famosa: someter al enemigo sin luchar es la cumbre de la habilidad.
Pero, ¿cómo se logra esto en la práctica? Él establece una jerarquía de prioridades. La mejor política en la guerra es atacar la estrategia del enemigo, es decir, anticiparse a sus planes y hacerlos inviables antes de que se ejecuten. Si no puedes hacer eso, lo siguiente mejor es romper sus alianzas. Un enemigo aislado es un enemigo débil. A través de la diplomacia y la intriga, puedes sembrar la discordia entre el oponente y sus aliados, dejándolo solo en el tablero. Solo si estas dos opciones fallan, debes considerar atacar a su ejército. Y lo peor de todo, lo que Sun Tzu desaconseja fervientemente, es atacar ciudades amuralladas. Los asedios son lentos, costosos y desesperantes. Este enfoque nos obliga a mirar la figura de Sun Tzu no como la de un guerrero, sino como la de un ajedrecista mental. La intriga de sus métodos radica en la sutileza, mientras que otros generales de su tiempo buscaban el honor en el duelo personal o en la carga de caballería. Sun Tzu buscaba la falla en el carácter del otro líder. Si el general enemigo es colérico, hay que irritarlo para que cometa un error por impulso. Si es arrogante, hay que alimentar su ego para que se vuelva descuidado. Si es demasiado compasivo con sus hombres, hay que ponerlo en una situación donde esa compasión le impida tomar decisiones difíciles. El campo de batalla es un reflejo de la psicología de quienes lo dirigen. Es fundamental recalcar la veracidad de estas tácticas psicológicas. En la historia contemporánea, hemos visto cómo la guerra de información y las operaciones psicológicas siguen exactamente estas reglas. No se trata de cuántos proyectiles tienes, sino de cuánta voluntad le queda al otro para seguir usándolos. Sun Tzu comprendió que la moral es un recurso finito. Una vez que se quiebra el espíritu, el ejército más grande se convierte en una masa de individuos asustados que solo buscan salvarse. Por eso, el estratega debe ser como un fantasma, invisible para el enemigo, pero omnipresente en sus miedos. Para mantener este contenido family friendly y apto para todo público, debemos reflexionar sobre la palabra guerra en el contexto de Sun Tzu. Para él, no era un espectáculo de violencia, sino una gestión del riesgo. Al igual que un cirujano maneja el bisturí con precisión para salvar el cuerpo, el general maneja el ejército para salvar al Estado. La censura de la violencia gratuita es una constante en su obra. La fuerza solo debe usarse cuando es estrictamente necesario y en la medida justa para lograr el objetivo. Un buen líder nunca se deja llevar por la ira. La ira puede convertirse en alegría, pero un estado que ha sido destruido nunca puede volver a la vida, y los muertos no pueden ser resucitados. Estas palabras de Sun Tzu son de una madurez política que hoy sigue siendo un estándar de oro para la diplomacia internacional. La intriga aumenta cuando analizamos cómo Sun Tzu manejaba la información. En un mundo sin satélites ni internet, la información era el bien más preciado. Sus capítulos sobre el uso de espías son una obra maestra de la inteligencia. Divide a los espías en 5 categorías: los locales, los internos, funcionarios del enemigo, los convertidos, dobles agentes, los condenados aquellos que llevan información falsa al enemigo sabiendo que serán capturados, y los volantes, aquellos que regresan con noticias. El uso de la información no es solo para saber dónde está el enemigo, sino para crear una realidad alternativa en la mente del oponente. La veracidad aquí es total. La inteligencia es la base de cada decisión estratégica exitosa. El que no conoce al enemigo ni se conoce a sí mismo, perderá todas las batallas. El que se conoce a sí mismo, pero no al enemigo, ganará una y perderá otra. Pero aquel que conoce tanto al enemigo como a sí mismo, no conocerá la derrota en 100 batallas.